Pues bien, vamos con el surgimiento de la polis. Algo que tienen que tener bien en claro antes de empezar es que lo que se denominaba la Hélade o la antigua Grecia no era un estado dividido en diferentes regiones y estas regiones eran las polis. O sea, no era un estado unificado de la misma manera en que lo eran reinos o imperios de aquel momento, como el egipcio, el babilónico o el persa, sino que la Hélade de la antigua Grecia estaba compuesta por diferentes polis. ¿Y qué eran las polis? Eran pequeñas ciudades-estado autosuficientes y que tenían sus propias normas y leyes. Ahora bien, ¿qué pasaba? Las polis compartían la misma lengua, la misma religión y la misma cultura. O sea, polis como Atenas, Esparta, Elis, Rodas, Samos, entre las tantas que había, compartían el mismo idioma, la misma religión y la misma cultura. Ellos se sentían helenos, o sea, parte de una misma nación. Entonces, cuando había una amenaza extranjera, estas se unían para pelear en pos de un mismo objetivo. Por ejemplo, cuando se produjeron las guerras médicas, es decir, esas guerras en las que el imperio de Persia quiso invadir a la antigua Grecia, todas las polis se unieron para pelear en contra del mismo enemigo. E incluso terminaron venciendo al imperio persa, que en aquel momento era el imperio más poderoso de toda la tierra conocida. Pero así como se unían en un mismo objetivo de vencer a un rival extranjero, también era muy común que entre las mismas polis lucharan para ver cuál era la más fuerte. Esto sucedió, por ejemplo, en la guerra del Peloponeso, donde Atenas se terminó erigiendo como la polis más fuerte de la Grecia antigua. Esto ocurrió en el siglo V a.C., pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es qué era la polis y por qué la polis posibilitó el surgimiento de la filosofía como un conocimiento nuevo y que explicara de forma racional el mundo. La polis fue la evolución de la sociedad griega arcaica a la sociedad griega clásica. La polis aparece en la edad clásica griega. Así como dije antes que el paso al mito al logos y el surgimiento de la polis son dos hechos que se dan de forma simultánea y en el mismo lugar, la sociedad griega arcaica representa el pensamiento mítico, o sea, el mundo griego que se relata en los mitos corresponde con la sociedad griega arcaica, mientras que el pensamiento lógico racional y la aparición de la filosofía surge en la Grecia clásica, en la Grecia del surgimiento de las polis. Ahora, ¿qué tiene de diferente la polis a otras sociedades y culturas contemporáneas de su tiempo? Y para eso vamos a analizar las otras culturas. Por ejemplo, la cultura egipcia, la babilónica o la persa, que las vuelvo a nombrar porque son las más importantes un tiempo, junto con la griega. ¿Qué tienen de característicos? Son gobiernos centralizados, gobernados por una sola persona. En el caso de Egipto un faraón, en el caso de Persia un sátrapa, en el caso de Babilonia un emperador. Y esta persona, este gobernante, rige todos los aspectos de la vida de las personas de su sociedad. Y este único gobernante a su vez está acompañado por una casta sacerdotal que dota a su gobierno de un tono teocrático, o sea, los gobiernos de culturas como la egipcia, la babilónica o la persa son gobiernos teocráticos, están manejados por una idea religiosa de lo que debe ser. En este tipo de sociedades, lo económico, lo cívico, lo militar, está todo supeditado al punto de vista religioso. Y, por ser el punto de vista religioso dogmático, es que a las personas que integran estas sociedades no se les permite el libre pensamiento. Las cosas son como la religión dice que deben de ser. La persona no tiene derecho a hablar acerca de cualquier tema. No existe la libertad de pensamiento ni de expresión.
Hasta incluso ir en contra de lo que la religión dice puede ser sumamente peligroso. Por el contrario, en la antigua Grecia, el poder no reside ni en una sola persona ni se concentra en un solo lugar. Todo el poder político, económico y militar no se concentra en una sola de las polis. Cada una de las polis es independiente de las demás, y en ellas el sistema político que reina es la democracia. No una democracia representativa como la que tenemos nosotros hoy en día, sino una democracia más real, o sea, una democracia donde reinan los ciudadanos libres de la ciudad. Los hombres griegos libres de una polis en conjunto toman las decisiones de la polis en su totalidad. En las polis gobiernan hombres libres, y estos hombres libres, los ciudadanos, tienen libertad de pensamiento y de expresión, siempre y cuando no vayan en contra de las leyes de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que un ciudadano griego de cualquier polis griega tiene los mismos derechos y privilegios que un gobernante cualquiera de cualquier otra cultura de ese momento. Esta libertad de pensamiento y de expresión que tiene el ciudadano griego también se ve reflejada hasta incluso en la religión. No solamente los sacerdotes hablan de religión, sino también los poetas. Poetas como Hesíodo y Homero, y más acá en el tiempo, Sófocles o Esquilo, también hablaban de religión, e incluso ampliaron y profundizaron temáticas de la mitología griega. Ahora, ¿por qué la sociedad de la polis era una sociedad de mente abierta que permitía el pensamiento libre? Tal vez esto se deba a dos motivos principales. El primero era la ubicación geográfica que ocupaban las polis. Es decir, las polis estaban situadas en un terreno montañoso donde la agricultura era insuficiente, y esto obligó a los griegos a comerciar a través de la navegación y a conectarse con diferentes culturas. Al relacionarse con otras culturas, aprendieron a tener una mentalidad abierta acerca de otras ideas y acerca de otras cosmovisiones del mundo que podía haber. Y un segundo motivo que explica por qué los ciudadanos griegos de la polis podían tener libertad de pensamiento es que no existía una casta sacerdotal que impusiera el discurso mítico en las polis. O sea, si bien la religión seguía existiendo y se seguía respetando, no imponía el discurso mítico a través de los gobernantes, como sí ocurría en las otras sociedades de su tiempo. Los ciudadanos griegos de la polis tenían el derecho y la facultad de opinar acerca de cualquier cosa que quisieran. No tenían restricciones salvo la ley. Esto hizo que los griegos empezaran a darle cada vez más importancia al hombre y sus problemáticas. Es así que hubo un fomento de las artes, un desarrollo de la política y de los sistemas políticos, de la música, de los deportes. Es decir, toda una sociedad volcado a lo humanístico. Y lo que diferenciaba de forma drástica a la sociedad griega de las demás sociedades de su tiempo es que la sociedad griega buscaba el bienestar de sus ciudadanos. Son estos los motivos por los cuales los historiadores de la filosofía ubican al surgimiento de la filosofía en Occidente entre los siglos VII y VI a.C. Porque surge en la Grecia clásica, en la polis, en una sociedad humanista y que permite el pensamiento libre, y donde de a poco se fue abandonando el discurso mitológico, mítico, para empezar a crear un nuevo tipo de discurso, un discurso racional para explicar los fenómenos de la realidad. A este nuevo discurso de carácter racional es lo que se terminó denominando filosofía.